Cuando ya todas las miradas estaban en el sector del turismo, en los viajeros, en las acomodaciones, en el aumento de las reservas de vuelos y en cómo íbamos a implementar, porque hay que pensar de que el 1 de julio ya estamos con el certificado digital inaugurándose e instaurándose en toda la Unión Europea. Y bueno, íbamos con la mirada puesto en eso, cuando de repente surgen otras alertas, muy parecido a lo que hablábamos en el video de ayer, y que decíamos, en todo momento hay que observar qué dicen estas alarmas. El primer concepto que quiero dejar claro es la diferencia entre medios de información y medios de reproducción. Los medios de reproducción son esos, muy fácil, son esos que todos dicen lo mismo, no cuestionan ni explican nada, solamente es algo así como mira para este lado. Y ahí miramos todo para este lado. Y eso es tan masivo y tan potente que no hay preguntas. Algo parecido a aquel juego de niños, como provenimos de distintos países en nuestra comunidad, todos hablando un mismo idioma, pero de pronto no todos jugamos a las mismas cosas cuando pequeños. Pero aquel juego de juguemos en el bosque mientras el lobo no está, se parece mucho a esta situación porque hay dos polos, ¿verdad? Los que jugamos del lado de la ronda de música y estamos disfrutando el momento, pero alertas con nuestro oído a ver qué contesta, qué responde el lobo de qué es lo que está haciendo. Y ese lobo sí que a nadie le cuestionaba ni le hacía preguntas, sino lo que decía era palabra santa, ¿verdad? Porque tampoco uno está con estos mecanismos tan elementales de supervivencia, no está para hacerse preguntas ni cuestionar. Si el lobo dice que se estaba preparando para algo, bueno, estamos tranquilos. Y cuando el lobo estaba listo, habría que salir corriendo. Un juego del miedo. Y en el juego del miedo, nada es cuestionable, ni hay tiempo, ni tampoco nadie da explicaciones. En estos días, la mirada se puso en la variante Delta del virus. Países como Gran Bretaña, Portugal, han sido afectados, según los medios masivos de reproducción, y ayer veíamos como turistas alemanes retornaban a Alemania a ser sometidos a cuarentena. Es decir, en una Unión Europea que de pronto abría sus puertas y facilitaba el traslado, de pronto los nacionales mismos que retornan de Portugal deben ser sometidos a una cuarentena de 10 días. Y aparte, a un control de PCR. Luego vienen otras noticias que también nos hacen poner la mirada en eso. Las restricciones se elevan. Varios países de la Unión Europea dicen, esto confirma que es necesario exigir y es necesario en general las 2 dosis de la vacuna, porque se ha demostrado que las 2 dosis de la vacuna previenen muy bien la variante Delta. Ha sido efectivo en mantener baja el contagio. Una variante Delta que supuestamente tiene mayor facilidad para el contagio. Y esto ha afectado a todo el turismo dentro de la Unión Europea. También ha afectado a las economías y principalmente la economía portuguesa y la economía española, porque ambos países tienen
una gran afluencia de turistas y por lo tanto muchos ingresos económicos de parte de Gran Bretaña. Y ahora, como Gran Bretaña no ha sido igual de generosa para facilitar el turismo, sino que ha sometido a restricciones fuertes a los ingleses que visiten esos países, por lo tanto, estos países tampoco se sienten tan generosos y han puesto restricciones, ¿no? Los ingleses ahora también tendrán que mostrar pruebas de PCR, también se les exigirá la vacuna. ¿Y qué ha sucedido? Que las reservas han caído. Un representante de la industria hotelera de Portugal contaba que la reducción había sido de un día para el otro, de pasar a ser un país seguro a pasar a ser un país inseguro. Y las reservas han generado unas pérdidas enormes, millones de euros. Esto es el aspecto económico que queda de lado. Y ahí tenemos dos grandes fuentes de información. Por ejemplo, en las fuentes de información que provienen de la industria del turismo, estas últimas alarmas no ocupan el primer lugar, más bien que son las pérdidas ocasionadas por esta alarma y las repercusiones que tiene. En tanto que sí, en los medios masivos de reproducción, todas las miradas están puestas en esta variante Delta, de la cual quedan muchas interrogantes, pero como les decía, ahí no hay interrogantes, ahí no hay cuestionamientos, es un periodismo muy de reproducción, tal cual. Y entonces, ¿qué nos hacen saber? De que, por ejemplo, en Israel, que habían ya quitado el 15 de junio la obligatoriedad de usar máscaras en los interiores, ahora la han vuelto a poquito tiempo, la han vuelto a introducir y ahora se plantean vacunar también a los niños. Y entonces, claro, uno le queda la pregunta, ¿cómo? ¿No es que entonces las vacunas parecían ser inefectivas? Porque en Israel prácticamente es el tope, ¿verdad? El tope en el mundo de vacunación lo tiene Israel y es justamente ahí donde parece ser que la efectividad de las vacunas no se ha dado, porque por algo han tenido que imponer restricciones. Se planteen entonces ahora vacunar más aún, cuando en realidad parecería que la vacuna para la variante Delta no funcionaba, pero desde otras fuentes informativas sí funcionaba. Y esto es un caos porque no hay que tratar de entender ni fundamentar, porque es imposible. A ese nivel es imposible. Al nivel del juego, de juguemos en el bosque mientras el lobo no está, eso no se puede responder ni encontrar ningún tipo de lógica. La encontrará quien realmente se ponga seriamente a estudiar el problema, y de seguro hay muchísimas personas profesionales que tienen una explicación mucho más coherente que todo esto. Aquí lo que nos importa y nos llama la atención es hacia dónde quieren que pongamos la mirada y por qué. La vacunación es un requisito indisoluble y necesario. Así es como se presenta este movimiento de la mirada hacia posible peligro, ¿verdad? Que las restricciones actuales son susceptibles de cambios y pueden cambiarse en cualquier momento si es que no se garantiza la vacunación del resto de la población y completa. El requisito de estar vacunados a los que ingresen de terceros países va a ser sostenido
y hasta el final de la pandemia. A la pregunta de que cuándo se podrá convencer, yo creo que no. Lo otro es de que también en las mismas fuentes de reproducción de la información han mostrado casos, los controles de PCR son de un grado de fidelidad bajísimo, que es prácticamente como tirar la moneda ahí si sale cara o cruz, porque no son confiables. Y si no son confiables y lo único confiable es la vacuna, entonces tenemos una reafirmación del requisito. Y ese es el cambio de mirada al cual yo digo que debemos dar interpretación. Y entonces, como les digo, no entro en juzgar la racionalidad, los argumentos científicos o no de esto, sino simplemente vemos hacia dónde quieren que pongamos la mirada y qué es lo que esto quiere decir. Entonces tenemos actualmente una situación cambiante, una situación de riesgo, y debemos planificar con que se mantendrá este tipo de restricción. La vacunación es un requisito y completa. Y es más, Angela Merkel, la representante alemana, ha criticado a Grecia por haber aceptado vacunas no aceptadas por la Unión Europea, porque las vacunas de la Unión Europea sí han mostrado ser efectivas contra la variante Delta, en tanto que de las otras no se sabe ni está demostrado. Conclusión, reafirma aún más el carácter restrictivo de la exigencia de vacunación, y es de que sean las aprobadas por la Unión Europea. Una reafirmación es lo que ha pasado en estos días. Con esto entonces, el comentario analista de la semana, pero las cosas son como son y ya veremos cómo se siguen desarrollando. Por el momento, todo indica preocupación, indica confusión, indica que nada está tan claro como se creía. Felizmente, hemos estado ya cerca de nuestro objetivo de los 1000 suscriptores, donde tendremos finalmente las funcionalidades de comunidad. Nuestra comunidad ya es muy activa, con enorme cantidad de comentarios, usando los recursos muy simples que tenemos hoy en día acceso a través de YouTube, pero que serán mejores. Muchas gracias por todas las suscripciones. Si no te has suscrito, por favor hazlo, cumple un rol muy bueno de asegurarnos futura comunicación. Y también, si te ha gustado el video, ponle un me gusta, porque así YouTube lo recomienda a otros que puedan estar interesados en este tema. Con esto entonces, desde Suecia, con un verano hermosísimo, de excelentes temperaturas y luz hasta las 11 de la noche prácticamente, un sol fuerte que a veces nos cuesta decidirnos ir a la cama, pero que no hacemos más que dar gracias por este hermoso verano. Felicidades, que lo pasen muy bien y nos vemos entonces en el próximo programa, donde tendremos aún más, esta vez referidos a los nómadas digitales.